Buenos días, buenas tardes a todos y a todos que siguen esta nueva retransmisión del Seminario Internacional Historia y Memoria de la Violencia y Conflictos en América Latina. Ante todo, nuestras disculpas que se tuvo que posponer por unos minutos esa retransmisión y que ya en esta ocasión no nos pueden seguir por el canal de YouTube, sino nada más por el del Facebook. Pero bueno, estamos en tiempos de pandemia y también los problemas técnicos son parte de esa nueva virtualidad en la que estamos viviendo. Si no calculo mal, ya estamos llegando más o menos al ecuador de ese ciclo de conferencias que se va a extender hasta mediados de noviembre y que ya nos brindó perspectivas muy diversas y diferentes de escenarios y periodos sobre esta temática de la violencia y de los conflictos en nuestra región. Hoy es un gran placer para mí presentarles como conferencista a David Díaz Arias y estamos muy agradecidos de su presencia. David Díaz es doctor en Historia por la Universidad de Indiana, catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, donde también es director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el CIAC. Además, David es uno de los miembros fundadores del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados, el CALAS. Durante 3 años fui miembro de nuestro comité directivo y ejercía como director de la sede Centroamérica y Caribe del CALAS, que está ubicada en San José. Y es uno de los coordinadores del grupo de investigadores del CALAS que se dedica al tema de la paz y la violencia en América Latina. David Díaz ha investigado y publicado ampliamente sobre la historia de América Latina con enfoques sobre historia laboral, identidades nacionales, ritos y rituales y sobre todo temas relacionados a los conflictos y guerras civiles en la región centroamericana y cuestiones de la memoria. Entonces, para no extenderme tanto, nada más voy a mencionar algunos de sus últimos libros que ha publicado, por ejemplo, una trilogía en conjunto con Iván Molina Jiménez, de la que forman parte Ahí me van a matar, Cultura y Violencia Guerrica, La inolvidable Jóvenes en la Costa Rica del siglo XX y El verdadero anticomunismo, política, género y guerra fría en Costa Rica. Además, el año pasado publicó con nuestra colega en el CALAS, Cristina Hatzky, el libro Cuando pasará el temblor, crisis, violencia y paz en la América Latina contemporánea, y con Montserrat Zagot, Antología del pensamiento crítico costarricense contemporáneo. Y bueno, además tiene muchos libros y artículos en revistas que ya no lo voy a mencionar más, sino ya vamos al tema de la conferencia que nos va a presentar hoy, que es Violencia, Paz y Memoria en Centroamérica, 1979-1996. Y antes de darle la palabra a David Díaz, les quiero recordar nuevamente a aquellos de nuestra audiencia que requieren una constancia de asistencia a este seminario, que deben de confirmar su participación en esa sesión registrándose por medio del link que les va a aparecer en el chat y que por el mismo chat después o a lo largo de la conferencia nos pueden mandar preguntas y comentarios que en la última parte David Díaz con mucho gusto va a responder. Entonces ya con esto voy a cerrar mi introducción y cedo el micrófono al doctor David Díaz Arias. Adelante, David. Muchas gracias, Johan, por la presentación y también estoy muy agradecido con los y las colegas colombianos que han llevado adelante la planificación de este evento, particularmente con el doctor Roberto González de la Uninorte, quien me invitara a participar de este interesante simposio que han estado desarrollando. Mi presentación, como señaló hace un rato Johan, está situada en torno al tema de la violencia, la paz y la memoria en Centroamérica durante el periodo de en que estuvo más vigente la discusión con respecto a los dos primeros elementos, violencia y paz. Hoy siguen en la palestra ambos elementos
ya no solo vinculados con la memoria de aquellos años, sino con memorias más recientes. Así que esta charla también intentará avanzar con respecto a la temporalidad para decir algunas cosas sobre la Centroamérica que vive la pandemia de COVID-19. Para iniciar, quisiera dedicar esta presentación a mis colegas brasileños y brasileñas, quienes se encuentran en estos momentos resistiendo, como en el pasado, intentos de subordinación de la academia e intentos de acallar sus voces. Así que mi corazón, mi pensamiento y mis fuerzas están con ustedes y confío en que gracias a su empeño y su trabajo, Brasil seguirá adelante. El guerrillero venezolano Carlos Enríquez Consalvi publicó en 1992 este libro, La terquedad del Izote, que es un libro bellamente escrito que constituye un diario de sus días en la selva salvadoreña en la década de 1980, como integrante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y como director de la radio Venceremos. Allí Enríquez describe como la memoria de todos este libro. Es decir, que él quería con este texto recordar eventos en los que participaron muchas personas y mostrar la resistencia y la lucha de la guerrilla salvadoreña frente a el Estado salvadoreño, pero particularmente frente a más de 200 años de sometimiento. En su diario hay constantes referencias al pasado latinoamericano en un intento por vincular la lucha salvadoreña con otras luchas de América Latina, tanto en la época colonial como durante el siglo XIX. En uno de los pasajes dice, uno de los guías me cuenta que en tiempos de la conquista, en aquella altura llamado Cerro Grande, los indígenas se habían atrincherado para combatir contra los españoles. Es decir, intentaban hacer un vínculo entre su propia lucha y la lucha contra los conquistadores europeos. O en otra parte, él habla de cómo otro guerrillero le señaló que le había encantado cómo se refería a Simón Bolívar, porque para ese guerrillero había una proximidad, un parecido entre la lucha que ellos estaban desarrollando en El Salvador y la lucha emprendida por Simón Bolívar para liberar Sudamérica. Ese intento por levantar el ánimo queda en evidencia también en el libro de Enríquez cuando se refiere a la masacre del Mozote. Y dice, entre los vericuetos de la tristeza y la impotencia ante el crimen solo nos levanta el ánimo el convencimiento de que nuestras vidas tienen sentido en cuanto más nos comprometemos con la lucha que busca acabar con la raíz de esta injusticia. Enríquez estaba hablando de la tremenda tragedia ocurrida durante la tarde del 11 de diciembre de 1981 en este pequeño poblado conocido como El Mozote en El Salvador. Ese día, un batallón especial del ejército salvadoreño que llevaba el nombre Atlacatu, es decir, el nombre de un héroe indígena salvadoreño, entró a esta población del Mozote. Una vez en el pueblo, los soldados reunieron en la plaza a todos los habitantes y los dividieron llevando a los hombres para un lado y a las mujeres y niños para otro. A la mañana siguiente, los soldados torturaron y asesinaron a los hombres e inmediatamente violaron a las mujeres jóvenes y las mataron junto con sus madres y abuelas para terminar este monumento a la criminalidad con la masacre de todos los niños y niñas del pueblo. En total, estos soldados asesinaron alrededor de 900 campesinos, incluyendo hombres y mujeres, y a unos 400 niños apenas en unas cuantas horas. ¿Cuál fue el motivo de esa masacre? Una posible respuesta tiene que ver con la identidad de los asesinados y la de sus asesinos, porque se trataba fundamentalmente de campesinos. Y la segunda
la lucha político-social por la que caminaba El Salvador en 1981. Para los miembros del escuadrón Atlacatl, aquellos campesinos eran colaboradores de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, lo cual justificaba desde la doctrina de seguridad nacional el uso de la fuerza extrema contra ellos y ellas. De acuerdo con esa visión creada desde el principio del siglo XX y afinada durante la Guerra Fría para salvar la patria de las hordas comunistas, las fuerzas militares podían recurrir al uso de la violencia extrema contra la población sospechosa de romper con el status quo. Así, la salvación de la patria era la excusa perfecta para tapar la criminalidad ejercida por el Estado. El otro elemento fundamental que se encontraba en el fondo de la masacre del Mozote era que los asesinados eran justamente campesinos pobres. En esa condición residía una de las producciones estructurales que han alentado la violencia en la región centroamericana por siglos. Uno de los límites más claros de la construcción de las naciones en Centroamérica en el siglo XIX está expuesto en la inclusión, la exclusión y la identidad. A pesar de que un primer movimiento liberal se puso como meta la integración de todos los miembros de esos estados que nacieron del ocaso colonial y que están a punto de cumplir 200 años de existencia, ese proyecto liberal mostró muy pronto sus límites. El elemento central de la disputa sobre quiénes eran y quiénes no eran miembros de esa nación radicó en la manera de integrar la heterogeneidad étnica de una región muy plural y la estructura social desigual heredada de la colonia. Esto ajustado a los modelos de explotación económica colonial, a la demografía, a la frontera agrícola y a la consolidación del caudillismo político que amenazó los procesos de centralización política, fueron las características que cercenaron las posibilidades de ciertos grupos sociales y étnicos de convertirse en parte de los estados-nación liberales. Ese justamente fue el problema central del segundo movimiento liberal a partir de 1870. Entre ese año y 1990 es posible observar la construcción de al menos 3 maneras de enfrentar la diversidad étnica y social por parte de estos proyectos políticos. Primero, hubo intentos por homogenizar la población e integrarla dentro de un proyecto de educación que permitiera anular las diferencias étnicas o borrarlas, y a su vez integrar políticamente los diversos grupos siempre con una estructura de clase en desarrollo. En segundo lugar, se produjo otro tipo de homogenización que disimuló las diferencias, pero fue más limitado en la integración política y en la extensión de los derechos de ciudadanía, justamente porque una buena parte de la población quedó fuera del proyecto político. Un tercer camino fue desechar la integración, profundizar el modelo de explotación económica y afirmar la construcción de mundos separados para las etnias y las clases populares dentro de los estados en formación. Si conectamos esas 3 variantes de integración con las advertidas por el sociólogo estadounidense James Mahoney con respecto a los estados liberales centroamericanos, es posible advertir una similitud en ellas y encontrar que la violencia alcanzó sus mayores expresiones en los estados centroamericanos caracterizados como del liberalismo radical, los casos de Guatemala y El Salvador, que en los casos de liberalismo abortado como en Honduras y Nicaragua, y menos violencia en el caso del liberalismo reformista, que sería el caso costarricense. Es importante indicar que Centroamérica entró en una ola de reformas democráticas entre 1940 y 1954, que se conectó con un patrón similar ocurrido en América Latina en ese momento. Este patrón, como lo advirtieron Leslie Biffle e Ian Roxborough, significó en América Latina una cierta democratización en comparación con el periodo anterior, un giro hacia políticas sociales que habían sido relacionadas con reformas de izquierda y el desarrollo de una militancia en la clase trabajadora. Así, para 1944, cerca de 20 países latinoamericanos, solo Uruguay, Chile, Costa Rica y Colombia tenían ciertos niveles de democracia
que involucraban gobiernos civiles y elegidos por sufragio, siempre limitado ese sufragio. Se permitía en esos países la competencia política y la ley era respetada en ciertos niveles y con ella las libertades civiles. Pero algunos pequeños cambios democráticos ocurrieron en otros países latinoamericanos después de 1944. En mayo de 1944, en Ecuador, Carlos Arroyo del Río sufrió un golpe de Estado y fue sucedido por José María Velasco. Fulgencio Batista permitió elecciones en Cuba en 1944 que fueron ganadas por Ramón Grau. San Martín, en Panamá, en mayo de 1945, una asamblea constituyente llamó a Enrique Jiménez a gobernar. En Perú hubo elecciones libres en junio de 1945 ganadas por José Luis Bustamante y Rivero. En Venezuela, Isaías Medina Argarita fue derrocado en 1945 y lo sucedió una experiencia democrática. Y en México, en enero de 1946, hubo una reforma para elegir en primarias y de forma directa a otros puestos, además del de presidente de la República. Asimismo, cambios más profundos se dieron en Guatemala, donde Jorge Ubico cae en julio de 1944 y Juan José Arévalo asciende en diciembre de ese año y se inicia el periodo conocido como la primavera en el país del eterno invierno. A principios de 1945, Getulio Vargas, en el poder desde 1930, anunció elecciones que se dieron en diciembre de ese año y el gobierno militar nacionalista en Bolivia cayó en julio de 1946. El presidente Guadalberto Villarroel fue linchado y ascendió el Frente Democrático Antifascista que llamó a elecciones para mediados de 1947. Los partidos comunistas fueron legalizados y su militancia creció en esta coyuntura. La CIA reportó en 1947 los siguientes números de militancia comunista en América Latina. Brasil 180,000, Argentina 30,000, Chile 50,000, Perú 35,000, Venezuela 20,000, Cuba 55,000, México 11,000, Colombia 10,000 y Uruguay 15,000 militantes. Además, la sindicalización entre los trabajadores se aceleró. Cerca de 3,5 millones y 4 millones de trabajadores estaban sindicalizados en ese periodo. La Confederación de Trabajadores de América Latina, fundada en 1938 y dirigida por Vicente Lombardo, decía representar a 3,3 millones de trabajadores en 16 países latinoamericanos. Pero después de 1947, este breve periodo democrático se desmoronó. Los partidos comunistas fueron proscritos y reprimidos en la mayoría de países latinoamericanos. Los partidos reformistas se movieron más hacia la derecha. Los avances en las políticas sociales y democráticas fueron contenidos y en algunos casos lanzados hacia atrás. La clase obrera y sus sindicatos más militantes fueron perseguidos. En Brasil, el gobierno de Eurico Gaspar Dutra introdujo nuevos decretos ley para controlar a los trabajadores en marzo de 1946. En Chile se volvió famoso el rompimiento de la huelga de transportistas de octubre de 1947, con varios muertos y con la capital bajo estado de sitio. Otra legislación para controlar o reprimir trabajadores se aprobó en Cuba, en Costa Rica y en México durante 1947 y 1948. En ese nuevo contexto, los partidos comunistas fueron purgados, perseguidos, reprimidos y declarados ilegales, como por ejemplo en Brasil en mayo de 1947, en Chile en abril de 1948, en Costa Rica también en 1948 y en Brasil en el mismo año, cuando diputados comunistas fueron removidos del Congreso. Los golpes de Estado se volvieron la norma en América Latina. En Perú, Bustamante sufrió un golpe de Estado en octubre de 1948. En Venezuela, el trienio democrático se acabó el 24 de noviembre de 1948 e inició la dictadura de Marco Pérez Jiménez, que se extendería por 10 años. En Colombia, Laureano Gómez fue derrocado en junio de 1953. En Guatemala, Jacobo Arbenz fue derrocado en junio de 1954.
Para finales de 1954 habían unas 11 dictaduras en América Latina, incluyendo a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Cuba, la República Dominicana, Venezuela, Colombia, Perú y Paraguay, que podrían llegar a 13 si se incluyen Ecuador y Argentina. El contexto era nuevo y metía a América Latina en la Guerra Fría y la intervención directa de los Estados Unidos en la región, que legitimó la transición del breve periodo democrático a la violencia. La estructura imperial de control de la región prácticamente se refrescó en estos años. En 1946 se creó el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, llamada Escuela de las Américas a partir de 1963, y Estados Unidos impulsó guardias nacionales en Haití, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Cuba y El Salvador. Se crearon centrales de inteligencia impulsadas por los Estados Unidos en Argentina, la Secretaría de Inteligencia del Estado, en Chile la Dirección General de Inteligencia, en Brasil el Sistema Nacional de Informaciones, en Uruguay la Dirección General de Información e Inteligencia, en El Salvador la Agencia Nacional de Servicios Especiales, en Haití la Inteligencia de Seguridad Nacional y en Venezuela la Dirección de Servicios de Inteligencia y Previsión. Asimismo, a mediados de 1960 se creó el Sistema Militar Centroamericano de Comunicaciones. A partir de entonces se sucederían nuevos golpes en América Latina en el marco de la doctrina de seguridad nacional, como se puede ver en esta lámina. Junto a eso, una serie de intentos guerrilleros trataron de echar abajo gobiernos autoritarios. Entre esos movimientos guerrilleros revolucionarios se encontraban Cuba, 1957-1959, Venezuela, 1962-1965, Perú, 1962-1965, Colombia, 1964-2017, Brasil, 1968-1970, Uruguay, 1965-1973 y Argentina, 1972-1979. En Centroamérica, que es el caso que nos ocupa hoy, el patrón de violencia se volvió agresivo durante esos años y el contexto de Guerra Fría ayudó tremendamente a impulsarlo. En El Salvador, los líderes revolucionarios fundaron las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, el Ejército Revolucionario del Pueblo y las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional. Todos esos grupos se fundieron en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que comenzó una revolución en las zonas rurales desde 1981. En Guatemala, la rebelión comenzó en la década de 1960, unos años después de la caída de Arbenz, cuando oficiales del ejército de perfil reformista formaron un grupo guerrillero que fue pronto aniquilado por el ejército. Pero gracias al triunfo de la revolución sandinista aparecieron nuevos intentos revolucionarios en Centroamérica. En Honduras, dos grupos guerrilleros emergieron en 1979, uno el Frente Morazanista para la Liberación de Honduras y el otro el Movimiento Popular de Liberación Cinchonero, que se organizaron para realizar ataques a la base militar estadounidense en Honduras. Esos grupos incluían discusiones sobre el marxismo-leninismo y la teología de la liberación, combinadas con demandas por reforma social y justicia social. Consideraban a los estados centroamericanos como tremendamente represivos, profundamente desiguales, con instituciones inoperantes y enfocados en los intereses de las élites. Las comunidades indígenas también apoyaron estos movimientos revolucionarios, por lo que sufrieron una tremenda represión en países como Guatemala y El Salvador. A comienzos de la década de 1980, se dieron indicios de que la Guerra Fría se volvería a reactivar, como discursos más agresivos de parte de las dos superpotencias, la llegada de Ronald Reagan al poder en los Estados Unidos y su discurso sobre el Imperio del Mal el 18 de marzo de 1983. Por eso, a partir de 1981, en Centroamérica se intensificó la guerra y se intensificó la violencia, ambas impulsadas por el apoyo y la financiación que tuvieron los gobiernos militares
o bien, en el caso de Nicaragua, la contrarrevolución de parte del gobierno de los Estados Unidos, que además intentaba mostrar a Centroamérica como dominada por cubanos y también por parte de soviéticos. En la historiografía de Centroamérica es difícil recordar la década de 1980. Esos años son recordados como una década tormentosa y también que terminó esa década con alguna esperanza con respecto al futuro. Si se revisan algunos de los textos que se publicaron en aquel momento, es posible encontrar imágenes sobre la violencia que intentan compararse con otra violencia que hubo en el pasado. Por ejemplo, si tomamos el libro clásico de Héctor Pérez Brignoli, que se publicó en España en 1985 y en México en 1986, y que se tituló Breve Historia de Centroamérica, en ese libro, en su primera edición, el último capítulo se llama Las condenas del pasado. Y en ese capítulo, Héctor Pérez intenta visualizar la violencia como una construcción estructural que aparece en la historia centroamericana muy lejos en el tiempo. Voy a citar uno de los párrafos como ejemplo. Dice Pérez, ganar un futuro de paz y dignidad es la principal aspiración de la inmensa mayoría de los centroamericanos. Desgraciadamente, es probable que ese logro exija todavía el sacrificio de miles de vidas, y debe considerarse que sobre esas multitudes pesan no años, sino siglos de postergación y humillaciones. El padre Bartolomé de las Casas narró hace algo más de 4 siglos el asesinato horroroso de las civilizaciones indígenas. Tierras con pueblos de inmensas gentes, admirables frutales, huertas y cementeras, todo acabó por matanzas, crueldades, tantos cautiverios e injusticias que no podría lengua humana decirlo. Exagerado para algunos y preciso para otros, en sus escritos hay miles de páginas de denuncia, enjuiciamiento de la explotación y lucha sin cuartel por la dignidad humana. Por desgracia, esos testimonios acusadores encuentran réplica en la historia reciente de torturas, represión y matanzas que se abaten sobre miles de campesinos y trabajadores, gentes del común cuya única aspiración es vivir con esperanza y dignidad. Cierro allí la cita del texto de Pérez Brignoli. Las taras del pasado ensañadas en la guerra civil que se extendía a lo largo de la región centroamericana marcaban con fuerza la década de 1980. Hay algunos cálculos, aunque sobre esto siempre existen polémicas en Centroamérica con respecto a cuántos muertos ocurrieron por efecto de las guerras civiles. Para El Salvador se han contabilizado 70,000 muertos, mientras que se habla de 200,000 en el caso guatemalteco y de 90,000 víctimas en el caso nicaragüense. Pero, como repito, estas cifras, dependiendo del país centroamericano en el que uno las diga, encontrará protestas muy seguramente. Los refugiados, esa dolorosa palabra que retrata a quienes deben abandonar su hogar para salvar su vida, se contaron por millones. En los 3 países mencionados, es decir, en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, la guerra efectivamente era el fruto de décadas de desigualdad social, uso cotidiano de la violencia, de métodos de inclusión y exclusión social y de estructuras políticas sostenidas por la represión. Es importante subrayar que uno de los legados del siglo XIX fue efectivamente naciones en las que el sostén político eran los militares y no el convencimiento de que el país, la nación misma, representaba a todas las personas que vivían en ella. A esas condiciones históricas se les unió para mal la intervención político-militar extranjera en uno de los últimos escenarios de la mal llamada Guerra Fría,
porque efectivamente Centroamérica, como lo han sostenido algunos y algunas investigadoras, se convirtió en el último escenario en que se enfrentaron subrepticiamente las dos ideologías que en apariencia daban configuración a la Guerra Fría. Por un lado el Pacto de Varsovia y por el otro lado el Pacto de la OTAN. La paz, aunque era un sueño deseado desde que comenzó la guerra, se había negado a llegar al istmo a pesar de los esfuerzos, y eso volvió cada vez más determinante la conceptualización de cualquier esfuerzo que lograra enfrentar la política guerrerista de Ronald Reagan. Así que esfuerzos como los de Contadora e incluso la ambigua política de neutralidad del presidente costarricense Luis Alberto Monge fueron bien recibidos por una parte de la opinión pública internacional que los reclamaba como necesarios, aunque a las más derechistas apoyaban la visión de Ronald Reagan de continuar la guerra. Incluso en Costa Rica, la presión de parte de esas alas derechistas llevaba a la idea de que la democracia costarricense estaba amenazada por la revolución sandinista y que una democracia no se podía pintar neutral frente a la revolución nicaragüense, por lo que un día sí y otro también, en los medios de comunicación masiva, particularmente en la radio y en periódicos, muchas de estas personas vinculadas con el ala más derechista llamaban al gobierno costarricense a permitir el inicio de una guerra directa con Nicaragua. El plan de paz que se firmó en Esquipulas en 1987 despertó posibilidades, pero hubo que esperar hasta el periodo 1990-1996 para que se firmaran acuerdos en los países en guerra. Aunque se menciona poco, esto ocurrió además en el mismo momento en que Mikhail Gorbachev y sus consejeros alentaban el final de la política exterior soviética, tal y como se había manejado desde el gobierno de Joseph Stalin. Proponían abrirse al mundo, rechazar la visión del mundo bipolar que había creado la Guerra Fría, algo que dejó en claro el Congreso del Partido Comunista de 1986, y además se enmarcaron estas discusiones en una serie de movimientos de pacificación globales, particularmente en Europa, algunos en Estados Unidos, que se volvieron virales y exigían el fin de la violencia y la guerra en Centroamérica. También fue posible negociar la paz, hay que decirlo, en el momento en que se desarrollaban cambios en las estructuras económicas por efecto de la impagable deuda externa latinoamericana. Pero también el esfuerzo por la paz representó una demanda centroamericana por intentar resolver sus problemas a su manera y no simplemente siguiendo los criterios de las potencias. Por eso, desde mi perspectiva, no es ocioso repetir, subrayar, indicar que la paz en Centroamérica se consiguió en contra de los deseos de los Estados Unidos, particularmente el gobierno de Ronald Reagan, en contra de su visión de que la única forma de encontrar la paz era hundiendo esta región entre cientos de miles de muertos que hicieran que cayera la revolución sandinista. A pesar de la crisis política y social, instituciones estatales también experimentaron cambios en la Centroamérica de la década de 1980, y esos cambios sirvieron para anunciar posibilidades de desarrollo democrático aún a pesar de la tremenda guerra civil. En Honduras, debido a su posición geopolítica junto a la Nicaragua sandinista y a la presencia de una base militar estadounidense en su territorio, la Junta Militar fue obligada a entregar el poder a una asamblea constitucional y llamar a elecciones presidenciales. Esa fue la primera vez en años de dominio militar que los hondureños pudieron votar libremente por un candidato no militar y eligieron a Roberto Suazo Córdoba como presidente. En El Salvador hubo elecciones en 1982, 1984 y 1985. En 1988 se llevaron a cabo elecciones legislativas y municipales que precedieron las elecciones presidenciales de 1989.
En noviembre de ese año, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional inició una ofensiva final para tomar la capital San Salvador. Pero el esfuerzo no rindió los frutos deseados, llevando a mucha gente a pensar que la única salida era la paz. Las negociaciones en este caso se llevaron a cabo con el auspicio de las Naciones Unidas y la colaboración de Colombia, México, España y Venezuela, y culminaron en un acuerdo de paz firmado en Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992. Con ese acuerdo también se formó una comisión de la verdad en El Salvador que investigó primeramente la violencia ejercida por agentes del Estado contra los opositores políticos. Allí se ubicó el asesinato de los 6 sacerdotes jesuitas y las 2 acompañantes que ocurrió en el centro pastoral de la Universidad Centroamericana en 1989, emprendido por el ejército. Enseguida, la comisión analizó diversas ejecuciones extrajudiciales, como el asesinato de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, el asesinato de religiosas norteamericanas, de periodistas holandeses, así como los ataques a organismos de derechos humanos como FENASTAS y Comadres, las desapariciones forzadas, las masacres de campesinos por las Fuerzas Armadas, como en el caso que recordamos al inicio del Mozote, pero también los casos del río Zumpul y el Calabozo. Y después investigó los asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte, entre ellos el de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Esta comisión también investigó la violencia del Frente Farabundo Martí contra opositores, como el asesinato de alcaldes y jueces, las ejecuciones extrajudiciales de campesinos colaboradores del gobierno, el asesinato de militares estadounidenses sobrevivientes, entre otros. La comisión aseguró que ninguna de las 3 ramas del poder público, la rama judicial, legislativa o ejecutiva, fue capaz de controlar el desbordante dominio militar en la sociedad. Así que hizo algunas recomendaciones que, sin embargo, el Estado salvadoreño no puso en ejecución. No fue sino hasta en el 2009 que el Estado salvadoreño, dirigido por el Frente Farabundo Martí, se señaló como el culpable de la muerte de Monseñor Romero. Pero en gran medida las heridas provocadas por la violencia de los 80s siguen abiertas y muchas personas que fueron encontradas culpables no han experimentado siquiera un momento en prisión que les recuerde que la justicia existe. En Guatemala, en 1986, hubo elecciones que abrieron la posibilidad de cambios políticos, aunque Vinicio Cerezo, quien resultó electo, no logró no ponerle fin al conflicto o limitar el poder militar. Su sucesor, Jorge Serrano, sí avanzó en el intento de consolidar una competencia político-electoral en la convocatoria de elecciones y en la producción de nuevas instituciones como la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral. Así que cuando Serrano se autoperpetró un golpe de Estado en 1993, es importante subrayar que ya la sociedad guatemalteca no era la misma de 10 años antes, porque grandes manifestaciones sociales lo obligaron a echar atrás y abandonar Guatemala. Como sabemos, en 1996 el gobierno y las guerrillas guatemaltecas firmaron un acuerdo de paz para poner fin a la guerra. También se estableció una comisión para la verdad que siguió los mismos procedimientos en la que participaron una serie de peritos y peritas internacionales, algunas de ellas historiadores, que rastrearon y determinaron también a los culpables de la violencia ejercida con saña, hasta el punto de que se construye la idea de que en Guatemala durante la década de 1980 ocurrió un genocidio, una palabra que el Estado guatemalteco no había querido incorporar en su vocabulario político hasta hace muy poco. Y también hasta hace muy poco es que Efraín Ríos Montt, uno de los principales perpetradores de la violencia contra las comunidades campesinas e indígenas, fue juzgado por una corte
Y allí se pudieron exponer los casos de cientos de miles de víctimas, particularmente mujeres que sufrieron tremendamente la guerra. En Nicaragua, en 1984, hubo elecciones, pero el fuerte embargo estadounidense y el apoyo de los Estados Unidos a la contra llevaron a los sandinistas a negociar la paz en 1988. Así que hubo elecciones presidenciales en 1990 y los nicaragüenses votaron en estas elecciones contra la guerra y contra el embargo estadounidense, por lo que eligieron a Violeta Barrios de Chamorro como presidente, en un intento por evitar la continuidad de la violencia política. Ahora, en el caso de la paz, estos planes de paz tuvieron esta continuidad durante varios años, intentando poder alcanzar vías que permitieran a estas sociedades salir de la guerra civil, pero también experimentar intentos de consolidación de la democracia. Y pues este contexto permitió, dio esperanza otra vez con respecto al futuro. Lo que pasa es que el mundo que nos prometió la paz neoliberal no ha sido el mundo soñado por las sociedades centroamericanas. El primer informe del Estado de la región, que se publicó en 1999 y que es un instrumento muy importante para llevar el hilo de los cambios en la Centroamérica posterior a la guerra civil, fue probablemente el informe más entusiasta en su visión del presente y del futuro, porque evaluó la década de 1990 como una década positiva y se afirmaba que ya, por ejemplo, hacia 1999 no sobrevivía ninguno de los regímenes autoritarios que había existido en Centroamérica en 1978 y que la región entera estaba camino motivada por la esperanza del desarrollo de la democracia y la sujeción del poder militar al poder civil. No obstante, una serie de nuevas o viejas circunstancias comenzaron a salir nuevamente a la luz, a brotar nuevamente de las raíces que tienen hundidas, como lo señalaba Héctor Pérez Brignoli, en el pasado centroamericano. Y por eso la Centroamérica de los 2000 comenzó a visualizar el aumento cada vez más fuerte de la violencia, hasta un punto en que hoy es la región más violenta, una de las regiones más violentas del mundo, e incluso más violento ha sido este contexto de la paz neoliberal posterior a la guerra civil que la guerra civil misma. Las víctimas de este nuevo contexto de guerra al narcotráfico son muchísimas más que las que produjo la guerra civil. Así que los índices por homicidios en Centroamérica son tremendamente altos si se les compara con el promedio mundial, que es de 8,0, cuando en América Central en general llega a 33,3%. Y bueno, buena parte de esta problemática tiene que ver con el cambio en el patrón de los carteles y la llevada de cocaína o de otras drogas desde Sudamérica hasta los Estados Unidos. En vista de que muchos países centroamericanos concedieron permisos a buques estadounidenses para vigilar las zonas costeras del Caribe, los carteles idearon la forma de pasar la droga por tierra. Y al volver eso posible, hizo que toda la región centroamericana ya no viera que la droga se traficaba por el mar, sino por tierra, y esto formó nuevas bandas locales, bandas violentas, muy, muy violentas, como ocurre en el caso de El Salvador, caso de Guatemala o en Honduras,
bandas muy violentas que trafican y que incluso hoy tienen controladas partes del país mejor controladas que los estados mismos, es decir, que dominan esas regiones como si ellas mismas fueran el estado. Incluso en algunas de estas partes fueron estas bandas organizadas las que llevaron adelante los toques de queda o impusieron las medidas sanitarias contra la población para evitar el contagio por el nuevo coronavirus. El segundo informe, que se presentó en el 2003, ya no pintó un paisaje tan halagüeño, más bien manifestó dudas sobre el avance democrático y social de la región y planteó por primera vez una idea que comenzará a repetirse en los siguientes informes, que Centroamérica tiene un rezago histórico con respecto al desarrollo social, político y económico, y que ese rezago histórico tiene que ver con la tremenda violencia y también con la tremenda inequidad que ha vivido esta región desde el pasado. El último informe que tenemos a mano es el que se presentó en el 2016. Este informe retrata la población centroamericana formada por casi 46 millones de habitantes, con un 41,4% de esa población en la zona rural y 58,6% en la zona urbana. Y este informe confirma los peores escenarios dibujados desde el final de la década de 1990. Así que tenemos que el desarrollo político pareciera que se ha detenido y que la democracia no se ha fortificado en la región. Más bien, el informe indica que a pesar de que hubo algún juego político entre partidos a principios del siglo XXI, ese juego político se terminó o se oscureció y que en algunos países lo que manda es un único partido que desarrolla elecciones básicamente para legitimar su poder. Así que el informe incluye este índice de democracia en Centroamérica, en el que se señala que la mayoría de los países centroamericanos están por debajo del valor 8 del gráfico. Los que estén por encima de 8 tienen democracias plenas, mientras que los que están para abajo, entre 6 y 7,9 son democracias imperfectas, de 4 a 5,9 son regímenes híbridos y de 0 a 3,9 son regímenes autoritarios. Y como pueden observar en el gráfico, excepto Costa Rica, los demás países centroamericanos están por debajo de 7,9, caracterizándose por ser democracias imperfectas. Ahora, en términos de avance, había habido algún avance antes de la pandemia en términos de reducción de las tasas de mortalidad infantil, del aumento de la asistencia escolar y la elevación de la esperanza de vida en Centroamérica. Pero el gran desafío que nos mostraba este informe sigue siendo el de la desigualdad. Es el mismo desafío que tenía Centroamérica a finales del siglo XIX, a mitad del siglo XX, cuando hubo la apertura democrática de la que hablamos, y es el mismo desafío que llevó a la organización de grupos guerrilleros y revoluciones sociales en América Central, con el intento de votar lo que esta gente convencida creía que era el origen de esos males, es decir, los gobiernos autoritarios formados por las élites locales que se encargaban de utilizar la cosa pública para su beneficio y en contra de la mayoría de la población. Pero en el 2013, por ejemplo, un 47% de la población centroamericana se encontraba bajo la línea de pobreza. Hoy, muy probablemente por los efectos de la pandemia, eso ha crecido de forma tremenda. Y 18% de esta población vivía en la indigencia, es decir, con menos de $1 al día.
Entre 2009 y 2014, la proporción de hogares en exclusión social pasó de 36 a 42%. Es decir, que para el 2014 teníamos 4,2 millones de hogares en el istmo centroamericano fuera del mercado laboral y sin acceso a los servicios sociales básicos. Estas cifras no se enfrentan con un espejo. Hoy el problema central, que es la desigualdad que llevó a estos países a los conflictos bélicos, sigue campando y la pandemia por la COVID-19 ha empeorado este escenario. Además, las taras del pasado siguen pesando en una región que consiguió una paz política, pero no ha logrado avanzar hacia una real paz social y tampoco una real paz cultural. El contexto latinoamericano y global es hoy más complicado incluso, de forma que apenas en el último lustro las sociedades latinoamericanas han visto el ascenso de grupos derechistas y de fanáticos religiosos que aspiran a dominar los estados y a partir de allí institucionalizar su lucha contra los derechos humanos y el reconocimiento de las minorías. En diversos países como Guatemala, Costa Rica, pero también en Brasil y Colombia, ha habido grupos neopentecostales de la teología de la prosperidad que han ganado terreno electoral y han convertido las nuevas luchas políticas en terrenos minados cargados de fanatismo, irracional y anticientificismo y antiintelectualismo. Como si el reloj hubiera echado a andar hacia atrás, América Latina, América Central, que es el objeto de esta conferencia, enfrenta ahora uno de los movimientos más fascistas más fuertes que hayan tenido en su historia y a su vez un contexto tremendamente volátil provocado por una pandemia que se ha convertido en varios terremotos juntos para esta región. Difícil hablar de paz en este contexto. Muchas gracias a todos y todas por seguir esta conferencia. Bueno, muchísimas gracias, David Díaz, por esa presentación, por darnos este repaso de la historia centroamericana y cómo ha sido marcada por la violencia durante buena parte del siglo XX y aún en el siglo XXI. Entonces, aunque obviamente no, tu mensaje último de que es difícil pensar en la paz en este contexto es, digamos, no muy optimista. Pero creo que aún así nos has dado muchas pautas en los que se podría inquirir. Entonces, ¿no? Bueno, de alguna manera, aunque hemos empezado un poco tarde, creo que nos da todavía tiempo para responder a algunas preguntas que ya se nos están haciendo por la retransmisión en Facebook. Entonces, voy a empezar con una de Alexa Macías, que está preguntando por las implicaciones que dejó para la actualidad el conflicto armado en Centroamérica y en especial en Guatemala. Entonces, con respecto a las implicaciones o con respecto a los refugiados guatemaltecos, ¿qué relación identificas entre el refugio de los años 80 y el refugio de la actualidad? Y tal vez podríamos añadir dos preguntas de Stefan Peters, que pregunta por el papel que jugó la intervención de la United Food Company en Guatemala para la historia centroamericana. Y que también, eso más es un comentario que también resalta mucho el análisis que hace sobre las desigualdades. Entonces serían de momento esas dos preguntas primero sobre las implicaciones de los refugios y también sobre la United Food Company. Bueno, muchas gracias primero a Alexa Macías por su pregunta. Me parece una interesante comparación la que ella busca desarrollar con respecto a los refugiados. Los refugiados de la década de 1980 en gran medida tenían puertas abiertas en los países que los recibían, puertas abiertas porque identificarlos, subrayarlos como perseguidos políticos
o afectados por los conflictos armados, les servía, por ejemplo, a los Estados Unidos para subrayar el carácter terrorífico, brutal de las revoluciones sociales. Es decir, que estos refugiados eran utilizados para la propaganda política que el gobierno de Ronald Reagan eh, impulsaba con respecto a los regímenes, particularmente el régimen sandinista en Nicaragua. Esto sí es un cambio considerablemente fuerte con respecto al presente. El otro cambio considerablemente fuerte es que en los 80 Centroamérica estaba en el ojo de los medios internacionales en las discusiones de todos los días políticas en los Estados Unidos, en Europa, en México, en Argentina, etcétera. Es decir, una comunidad internacional que estaba integrada por movimientos pacifistas muy beligerantes y en compañía de intelectuales y políticos que hacían presión interna en sus respectivos países. Esa comunidad vigilaba, ponía su ojo sobre la región centroamericana y eso permitía mejores oportunidades para los refugiados políticos, vista de que estaba la prensa internacional para allá y para acá, identificándolos, entrevistándolos y exponiendo sus voces a nivel internacional. Hoy este tampoco es el escenario. Eh, América Central, como decía hace un rato, está probablemente peor en términos de violencia que cuando tuvo las guerras civiles. Y esos grandes índices de violencia marcan la migración en toda la región. La migración de grupos que huyen hacia México, hacia los Estados Unidos, hacia Canadá, en el caso de nicaragüenses hacia Costa Rica también, pero en vista de que el foco internacional no se interesa por esas migraciones con sentido político de persecución, más bien se ha desarrollado movimientos nacionalistas que rechazan tanto el paso como la llegada de estos migrantes. Lo hemos visto muy bien con las caravanas de migrantes hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, que han intentado pasar la frontera entre Guatemala y México, y aquellos que han pasado el tremendo camino, lo difícil de ese camino entre la frontera Guatemala-México y la frontera México-Estados Unidos, que llegan hasta esa frontera, han visto también cómo se les rechaza y no hay ya estos discursos de recibimiento que existían en el pasado por intereses políticos. Estas diferencias entonces marcan tremendamente las posibilidades de los refugiados por obtener una nueva vida en los países a los que se dirigen y por obtener posibilidades de insertarse en esa nueva vida, en vista de que las políticas hacia ellos no son las que existieron en los 80s. Incluso, pues, el discurso de Make America Great Again del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es tremendamente antimigrante. Y en vista de que pone sobre el centro de su discurso la idea de que los malos vienen desde fuera y que esos malos atraviesan la frontera con México y vienen de México más allende de Centroamérica, efectivamente las condiciones hoy son las más difíciles y en términos de derechos humanos las más tremendas para estas poblaciones de migrantes que lo único que quieren es vivir en paz, huir de quienes le han prometido muerte a la pareja o a sus hijos o a sus familiares por no pagar pasajes, por no pagar el derecho de circulación de las bandas violentas que dominan en sus espacios de vida.
Un saludo para Stefan Peters, un gusto escuchar de él y muchas gracias por su pregunta. La United Fruit Company fue efectivamente una empresa que fungió en Centroamérica como una especie de Estado aparte, Estado en todo el sentido de la palabra, es decir, que en su territorio se cumplían otras leyes, en su territorio se aplicaban otro tipo de códigos y en su territorio la población trabajadora se sometía a diferencias étnicas para el trabajo. Y eso hizo que efectivamente en algunos países de América Central, más fuertemente como el caso hondureño o el caso guatemalteco, desarrollara fuertes vínculos esta empresa con las oligarquías locales, hasta el punto en que en cierto momento se decía que uno de los empresarios bananeros más exitosos de los Estados Unidos, radicado en Honduras, era quien decidía quién era presidente de Honduras. Digamos, la voracidad de esta empresa tenía que ver en términos de explotación de la mano de obra y de la tierra, con chupar todo lo que se podía de la mano de obra y de la tierra y dejar el mínimo en los países locales donde esto ocurría. Entonces tenía pues la práctica de que sus tierras eran catalogadas en un muy bajo precio por parte de las oficinas censales nacionales, de forma que la compañía no tenía que pagar impuestos por poseer todas esas tierras, o bien que no eran tasados los cientos de miles de sacos de banano que procesaba la empresa al día en toda la región centroamericana, no pagaban impuestos a los respectivos países donde la empresa actuaba. Y el caso que señalas, que queda bien retratado en la novela de Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios, eh, es muy evidente el caso guatemalteco. Este caso que en 1954 lleva a que la empresa misma planifique en vínculo con la CIA y el Departamento de Estado en los Estados Unidos un golpe de Estado contra un presidente democráticamente electo que básicamente solo había planteado la posibilidad de que las tierras de la UFCO fuesen compradas en lo que estaban valoradas por el registro nacional. Es decir, si no pagaban impuestos por esas tierras o pagaban unos centavos por esas tierras, entonces el Estado las compraría, las nacionalizaría utilizando ese mismo esquema de precio. Claro que a la UFCO eso no le gustó, ni tampoco le gustó que un presidente como José Figueres en Costa Rica le impusiera impuestos a los bananos que se exportaban. Y la UFCO, como sabemos, por el golpe de Estado en Guatemala, tenía vínculos muy fuertes con la clase política estadounidense en ese momento, de forma que actuaba como una punta de lanza del Departamento de Estado, le servía también a la UFCO para proteger sus intereses, la mayoría de ellos espurios. Muy bien, tengo ya unas cuantas preguntas más, entonces voy a seguir juntando y a lo mejor David, si ¿no? También en las respuestas podría ser, digamos, un poco más breve. Nos da tiempo a responder, digamos, la mayoría. Tengo aquí dos que me parecen muy interesantes porque ponen el enfoque sobre temas que a lo mejor no se discuten tanto y no son tan conocidos. Lo primero sería de Jason Gutiérrez, que pregunta si se podía hacer mayor profundización a los conflictos de carácter militar que se avecinaban entre Nicaragua y Costa Rica durante los años 80, me imagino que relacionado con la guerra de los Contras. Y la otra de Alejandra Osoria, que pregunta por el comportamiento de las élites centroamericanas durante el proceso de la transición a la democracia. Bueno, Yo sé que quizás son nuevamente rápidamente, muy amplias las preguntas, pero sí, a lo mejor. sí, quizás
rápidamente. Este, muchas gracias a ambos por las preguntas, a Jason Gutiérrez y a Alejandra Osorio. La frontera Nicaragua-Costa Rica prácticamente estuvo en guerra durante la década de 1980. Fue así desde que la Contra encontró colaboración de parte del gobierno costarricense para actuar a diestra y siniestra en esa frontera sin que se le pidieran eh, o se le demandaran por sus acciones. Entonces hubo acontecimientos muy violentos entre 1981 y 1986-87 que encendieron todavía más las acciones bélicas en esa frontera. Y era así, repito, porque el Estado costarricense se hacía de la vista gorda con respecto a las acciones que llevaban adelante los líderes de la contrarrevolución en esa zona. Hasta el punto en que también de la zona norte de Costa Rica salían vuelos que lanzaban explosivos sobre las principales poblaciones nicaragüenses durante las noches y luego volvían a aterrizar en estas secciones controladas algunas veces por hacendarios estadounidenses en el norte de Costa Rica. Y se sabe que, digamos, por el affair que provocó esta discusión en el Congreso de los Estados Unidos, que esto estaba financiado por la CIA misma, el Departamento de Estado. Y también que el Departamento de Estado apoyaba con alrededor de $1 millón diarios al gobierno costarricense para que saliera de la crisis económica producida por la deuda externa, pero prácticamente era comprar su voluntad con respecto a las acciones que desarrollaban consejeros militares estadounidenses y la contra en el norte de Costa Rica. Hay, digamos, momentos en que se atacan a representantes de la Cruz Roja Internacional en esa frontera. Hay un atentado terrorista que mata a varios periodistas en lo que se conoce como el crimen de la penca, también en esta frontera. Y se sabe también de guardias civiles o población civil que estuvieron en medio de las balas entre la contra y el ejército sandinista, de forma que efectivamente toda esta región entró en esta vorágine provocada por la guerra civil misma. Nicaragua hizo denuncias con respecto a la colaboración que hacía el gobierno de Costa Rica de la contra, pero esas denuncias nunca tuvieron un eco internacional real. En el caso que pregunta Alejandra Osorio con respecto al comportamiento de las élites centroamericanas durante la transición a la democracia, es variable. Hay un tipo de élite que uno podría vincular también con la élite militar que negoció también su salida de la guerra civil. Muchos de estos altos jerarcas militares recibieron compensaciones monetarias para acercarse a la vida civil, igual que ocurrió con algunos líderes guerrilleros. Algunos se pudieron adaptar a la transición democrática. Por ejemplo, en el caso salvadoreño hubo un juego electoral que permitió que los guerrilleros hicieran un partido y compitieran electoralmente contra el principal partido de la élite, el partido Arena, y que consiguieran ganar las elecciones en varias ocasiones. Pero en otros casos, como el caso nicaragüense, lamentablemente, las élites se reconfiguraron, es cierto. Las élites conservadoras del Partido Liberal nicaragüense comenzaron a tener nuevamente el poder en la década de los 90 y a alternarse en el poder político y a utilizar otra vez el Estado nicaragüense para provecho propio.
uno de los principales escándalos al respecto fueron las contribuciones internacionales hacia la sociedad nicaragüense por efecto de las consecuencias del huracán Mitch a finales de la década de 1990, que terminaron en convirtiéndose en parte de las fortunas de estos políticos empresarios nicaragüenses del Partido Conservador. Pero pronto también un ala del partido sandinista, el ala orteguista, comenzó a jugar también con las posibilidades que le daba el nuevo contexto democrático y ha resultado lo que tenemos hoy, que es un gobierno de partido único controlado por dos personas y que ejerce represión contra una buena parte de su población desde hace ya 2 años. Y sabemos que en el caso guatemalteco, la corrupción, como también ocurrió en el caso costarricense, aunque no había transición, pero porque se suponía que había continuidad democrática, igual la corrupción llevó a que sus principales partidos políticos fueran cuestionados electoralmente y algunos de sus principales líderes metidos en prisión a principios del siglo XXI, en el caso costarricense. En el caso guatemalteco, las acusaciones por corrupción llevaron a grandes movilizaciones sociales hace algunos años que despertaron esta idea de esperanza de que efectivamente Guatemala tendría toda esta base social apoyando el desarrollo de la democracia guatemalteca, pero lamentablemente hemos visto que en los últimos años se ha fortificado un tipo de Estado nuevamente dominado por unas ciertas manos, un Estado conservador en gran medida que es también apoyado por grupos neopentecostales que legitiman las acciones de un presidente cada vez más encerrado en su propia burbuja. Y el caso hondureño es el caso tétrico de un Estado que sufrió un golpe de Estado en el 2010, muy similar a cualquier golpe de Estado que hubiera ocurrido en Centroamérica antes de los procesos de paz, que destituyó a un presidente legítimo y que estableció nuevamente a esta élite económica política que domina en Honduras a sus anchas desde entonces y que por lo menos uno puede cuestionar incluso las posibilidades que tienen los opositores hondureños de presentarse electoralmente y de que se les respete el triunfo electoral si lo realizan. Entonces, la mayoría de experiencias me temo que han sido negativas y que las élites que en cierto momento se adaptaron al proceso de cambio porque les beneficiaba además, no les servía tampoco estar en guerra civil perenne y el contexto de cambio les beneficiaba para poder establecer lo que les interesaba, que era la apertura de fronteras en toda la región para establecer un comercio más o menos importante desde Panamá hasta Guatemala y que eso además permitiera que los camiones transitaran sin peligro por efecto de las fronteras cerradas por la guerra civil. Esta élite pues aprendió muy pronto a conciliar sus intereses económicos nuevamente con sus intereses de dominio político. Incluso en esta pandemia que estamos viviendo, lo que más les preocupó a estos gobiernos hace unos 3, 4 meses fue que no se interrumpiera el comercio, el transporte comercial en las fronteras que estaban cerradas para los ciudadanos comunes y corrientes no pudieran pasar de un país a otro por efecto de la emergencia en salud. Sí,
Tengo aquí 3 preguntas más en el chat y a los que voy a conectar una mía que se relaciona bastante bien y creo que con esto podemos después cerrar esta conferencia de hoy. 2 preguntas que también se enfocan un poco de la situación en los años 80. Uno de Martín Manzanares, que dice, ¿no?, que por todo lo que indica la década de los 1980 estuvo ceñida por la revolución sandinista en la región centroamericana y pregunta cómo impactó eso en las relaciones entre los estados-nación centroamericanos, ¿no? Porque se constata que hay alianzas entre intelectuales y grupos sociales con los sandinistas, pero le parece poco claro la relación entre los gobiernos centroamericanos en los años 80. Y la otra pregunta de Melody Maca, ¿no? Estamos a poco más de 30 años de la firma de los acuerdos de Esquípulas, y pregunta si eso se podría ver como un proceso de transición democrático real o más bien como un intento por consolidarlo. O no sé si es más, aunque la contra se desmovilizó hasta 1990. Ya 2 años general, que ahora la tengo que buscar, es aquí de Manuel Alejandro podríamos en Centroamérica, ¿no? Entonces, dice que quizá no existe ninguna experiencia de conformación de estados, naciones y órdenes sociales que no haya sido vinculada a través de la violencia, pero tal vez hay algunas particularidades que tendrá la violencia. Sería un poco todo lo que explicaste, digamos, hay ese auge de la violencia política en Centroamérica, sobre todo en los años 70, 80, y con los acuerdos de paz vemos esa exposición de esa violencia delincuencial, ¿no?, que tocaste en la última parte de la charla. Y ahí sería un poco la pregunta, ¿qué relación tú ves entre esos conflictos, la violencia que desemboca en guerras civiles y esa nueva violencia que azota a Centroamérica desde los años 90 y sobre todo en el siglo XXI, que está más ligado a los grupos fuera del Estado, la delincuencia, el narcotráfico y las pandillas? Muchas preguntas nuevamente, pero sí, tal vez podrías por lo menos algunas ideas sobre esos temas. Sí, algunas ideas en vista de que estamos a pocos minutos de terminar. Me parecen las preguntas tremendamente interesantes. Probablemente lo que señala Martín Manzanares sea una de las cosas que particularizan las relaciones entre los estados centroamericanos. Efectivamente, la década de 1980 estuvo marcada por muchos iniciativas e intentos de unidad, especialmente cuando se reclamaba por la paz. Se desarrollaron seminarios, conferencias, talleres culturales, conciertos por la paz que involucraron a intelectuales, músicos, etcétera, a la población civil en general. Pero la división entre los estados fundamentalmente fuerte estaba en la frontera con Nicaragua. Efectivamente, una oposición fuerte entre Costa Rica y Nicaragua y Honduras y Nicaragua, que se visualizó en el primer intento de juntar a los presidentes en inicios de 1986 para que pudieran conversar sobre posibilidades de paz. Este intento que se desarrolló en San José ni siquiera invitaron a Daniel Ortega. Y se sabe también por efecto de declaraciones de muchos de los que participaron en este proceso,
que había tensiones fuertes entre el gobierno nicaragüense y el costarricense y el hondureño. Hoy en día esas tensiones también están con una cierta base que se extiende hasta los conflictos que vivieron estos países entre sí durante el siglo XIX y el siglo XX. Por ejemplo, el caso de la guerra de fútbol entre Honduras y El Salvador. Y pues esto ha hecho, digamos, que tengamos iniciativas muy interesantes con respecto a la cuestión económica y comercial, que yo creo que allí no hay mucho en que discutan. Los países centroamericanos se ponen de acuerdo muy pronto, como lo vimos con la pandemia, pero en términos político-institucionales no. Siempre hay rechazos, por ejemplo, al Parlamento Centroamericano por parte de algunos países que se niegan a formar parte de él, o de la Corte Centroamericana también. Es decir, que hay tensiones, rivalidades muy claras que incluso son utilizadas usualmente por los gobiernos para impulsar nacionalismos internos cuando la cosa anda mal en esos gobiernos. Lo que señala Melody me parece que es también correcto. Hubo un intento de transición democrática con el primer acuerdo de Esquipulas que llevó a las conversaciones que llevaron a los siguientes acuerdos locales, pero fundamentalmente, desde mi perspectiva, eso sirvió para sentar las bases de colaboración mutua para el desarrollo económico y comercial, pero política, socialmente, eso no ha tenido impacto. Y finalmente, lo señalado por Alejandro Ruiz, es decir, sí, efectivamente el Estado-nación moderno se establece sobre la base de que el Estado tiene el monopolio de la violencia y ejerce ese monopolio de la violencia para construirse como tal. Hay un momento en que esa violencia deja de ser importante para que ese Estado se sostenga, porque el Estado ha convencido a partir de procesos de hegemonía fuertes e ideológicos que su existencia es vital para la población. Entonces la gente paga impuestos, se desenvuelve sin hacer grandes protestas porque confía en que ese Estado sirve. En el caso centroamericano, ese tipo de Estado en algunos de los países ni siquiera se ha conseguido hoy. Es decir, que el Estado todavía sobrevive gracias a esta visión de que puede reprimir. Y los ejércitos nacionales existen no tanto para poder enfrentar ejércitos extranjeros, sino a la población civil misma. Otra diferencia fuerte de estos estados tan débiles es que tienen un sentido étnico también, una identidad étnica. Las poblaciones indígenas y una buena parte de otras poblaciones como afrocaribeñas se encuentran fuera de este estado y muchas veces sufren las consecuencias de estar fuera de ese estado a partir de ciertos tipos de represión. Entonces los estados centroamericanos, quizás no, algunos de ellos no han pasado de la primera etapa de monopolio de la violencia y hoy disputan ese monopolio de la violencia con bandas del crimen organizado que tienen controlados espacios específicos dentro de sus territorios. Es decir, que esos estados ni siquiera están completos con respecto a su soberanía interna. Muchas gracias a todas y todos por estas preguntas tan importantes e interesantes. Y muchas gracias a Johan por haber dirigido la discusión. No, a ti, David, por ¿no? darnos presentarnos esa conferencia. ¿No? Nos disculpamos contigo y también con la audiencia por los problemas técnicos que tuvimos al principio. Espero que no se van a repetir la semana que viene cuando continuamos con el ciclo de conferencias con una ponencia de Narda Enríquez de Perú sobre violencia política, cuestiones de género y disputa por la memoria. Entonces ahí les invitamos nuevamente a seguirnos por YouTube, por Facebook y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, hasta la próxima en este seminario internacional.